5 tenemos ahí un pasaje que es conocido y por la iglesia y también por los que no son de la iglesia. El tema del endemoniado gadareno. Vamos a leer esto. Por favor, yo quisiera que lo le demos lectura en forma alternada. ¿Ya? Yo leo un versículo, ustedes leen el siguiente. ¿Amén? Bien, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Coordínense para los cuartos. ¿Cuál es? Del capítulo 5, todo el pasaje del endemoniado gadareno. ¿Ya? Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Digan. Y desmenuzaba los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, se arrodilló ante él. ¿Ya? Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Lean el 8. Porque le decía, Salve sal este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. y le rogaba mucho que no le enviase fuera de la región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que pasaban los cerdos vieron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron lo que le habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús en él, y todos se maravillaban. Amén. Gloria a Dios. Hermanos amados, nosotros sabemos cuál fue el propósito de Jesús al venir a este mundo. Salvar a los seres humanos del error de su camino
en Cristo, Amén. tuvimos conciencia de una eternidad. ¿Ya? Y eso es desde el más pequeño niño hasta el anciano, cuando tiene conocimiento de Dios, empieza inmediatamente en su corazón la eternidad. ¿Ya? Y de tal manera que donde sea que estemos, hay eternidad en nuestros corazones. Sabemos que tenemos vida eterna. No que tendremos vida eterna, tenemos vida eterna. Y hay un problema ahí. Porque eso no es garantía de que nos vamos a la vida eterna con el Señor. Tenemos una conciencia de eternidad que está viva en nuestros corazones, pero podemos ir a uno u otro lugar. Ya, porque todos sabemos que existe el mal. Y hay un fin también para el mal. Hay un destino para el mal. Amén. Hay un destino para el mal. Y eso está también reflejado en esta tierra. Y aquí encontramos a un endemoniado. ¿Ya? Yo no voy a hacer teología sobre esto porque he estudiado mucho este tema y hay diferentes posturas con respecto al endemoniado gadareno o a los endemoniados, como dice otro evangelio, ¿ya? Pero yo quiero ir al hecho. Aquí está condensado esto y de esto condensado por el Espíritu Santo, porque los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, así está condensado aquí y a esto me voy a dedicar. ¿Ya? Aquí hay un tiempo anterior a este relato. Hay una situación que dice que si usted lee hacia atrás la palabra, ¿no es cierto? Como decía la hermana Millaray, hay ahí una antesala de esto. Jesús está con una multitud al otro lado del lago. Ya ha hecho milagros, ha entregado doctrina, hay una multitud. Y llega un momento en que Él despide a la multitud. Y le dice primero a sus discípulos, vamos al otro lado. Y despide a la multitud. Ese es un detalle que la iglesia debe considerar. Jesús no era muy partidario de estar siempre ahí en el populismo, en la vanidad de la gloria humana. Él tiene la gloria de Dios. Él es la gloria de Dios. Y Él le dice a los discípulos, vamos al otro lado. Vamos al otro lado. Y despide a la multitud. ¿Y a qué va para el otro lado? Aquí se ve la grandeza del Señor. Si yo hubiera estado ahí, le digo, no, Señor, ¿qué vamos para el otro lado? ¿Cómo es eso? Tenemos tanto éxito aquí. Uno de la prosperidad me iría para allá. ¿A qué vamos para allá? Si tenemos mucho que hacer acá, que tengo trabajo. ¿Sabe? Hoy en día la mayor excusa de los cristianos es, qué ocupado estoy. Mejor deberíamos decir, qué importante soy. Estamos tan ocupados, hermanos, en tantas cosas. Pero Dios no está está en los detalles. Está muy en los detalles. Está en los elementos mínimos de la materia física, hecho visible solamente a través del microscopio electrónico. Ahí se ve el orden perfecto de Dios. Y Jesús es Dios con nosotros, Emmanuel. Y Él está preocupado de eso. Entonces yo le diría, no, Señor, no voy al otro lado. ¿Cómo se te ocurre ir? Dejar toda esta tremenda bendición que tenemos acá. Tanta gente salvada, tanta gente sanada, necesitan ser ministrados. Pero Él dice que Él es el que deja las 99. Gloria a Dios. Él es el que deja las 99. Él es el que va por la que está perdida. Las 99 ya están seguras.
Y él mientras ve esa tremenda bendición, él sabe porque él en su corazón siente. Dice que cuando iba caminando en medio de una multitud, una mujer tocó su vestido con un propósito y él sintió inmediatamente lo que estaba sucediendo. ¿Ya? Y la mujer no pudo, dice, cuando se vio que esa mujer no pudo mantenerse oculta, tuvo que venir y arrodillarse y declarar todo, contar todo, toda su vida a los pies de Jesús. Muchos evangélicos predican de que la gran fe de esa mujer, oiga, esa mujer no tenía ninguna intención de confesar a Cristo, solo quería el beneficio y arrancar. Pero dice que cuando se dio cuenta que no pudo pasar desapercibida, que no pudo ocultarse, tuvo que venir y humillarse a los pies del Señor. Al Señor no le puede venir nadie con ocultismo porque Él no tiene nada con el ocultismo. Gloria a Dios. Y Él sabe todas las cosas. Y Él sabe que mientras hay esta tremenda multitud bendecida ahí con Él, allá al otro lado, donde le dice a sus discípulos que quiere ir, ahí al otro lado hay un hombre atormentado por el diablo y el diablo sigue haciendo su obra al otro lado del lago. El diablo ya sigue matando, robando y destruyendo. Y el Señor en su espíritu entiende que Él vino para eso, para deshacer las obras del diablo. Amén. Amén. Así que mientras está viendo toda esa bendición, dice Él, vamos al otro lado. Y inmediatamente se van, se instala en el fondo de la barca y se pone a descansar. Mientras los discípulos llevan la barca hacia el otro lado y otras barcas también le siguen. Pero el diablo levanta una tremenda tempestad. ¿Cierto? Y empieza las olas a entrar adentro de la barca. La furia del viento, la furia del lago, del mar. Hermano querido, si usted quiere hacer guerra espiritual, evangelice. Y va a tener verdadera guerra espiritual. Haga evangelismo. Y va a comenzar la guerra. Se va a levantar el diablo furioso. Porque él quiere seguir teniendo a toda la gente cautiva a su voluntad. Pero los discípulos van y despiertan al Señor. Estaba recostado descansando y lo despiertan y él prende las olas, el viento y viene la calma. Eso es en el capítulo anterior. Pero dice que vienen al otro lado y sale el tiro el endemoniado ahí, un hombre con un tremendo problema. Él viene a Jesús y sucede lo que acabamos de leer. ¿Ya? Una relación muy triste, una situación muy triste de este hombre. Una bestia, prácticamente un ser humano transformado en animal, desnudo, loco, ya, que anda gritando en las noches, no puede dormir de día ni de noche. Mira la situación esa. No puede dormir ni de día ni de noche. Una familia completamente destruida. No sé de su madre, no se dice de sus familiares, de sus hermanos o de su esposa. Él tiene que vivir totalmente apartado de la sociedad, de los otros seres humanos, hiriéndose, golpeándose con piedra en su cuerpo. Esa es su vida. Pero no solamente está él en esa situación. ¿Te imaginas la familia de este hombre? Pongamos, pensemos como el corazón de Dios que lo ve todo, que ve las consecuencias de una persona que está enferma o de una persona que está, ¿no es cierto?, prisionera de Satanás,
cautiva por el diablo? Primero pensemos en la tremenda discriminación social. ¿Quién quiere ser amigo de una persona que tiene un pariente loco? Como en nuestra sociedad hoy día vemos gente, ¿no es cierto?, que oculta todo que trata de esconder al máximo algún detalle que hay en su familia. Nació un niño con defecto y viene la vergüenza, ¿no es cierto?, y lo humillación inmediatamente al matrimonio. Y empieza a vivir, esta sociedad es así, es cruel. Solo los cristianos saben amar y algunos que entienden bien lo que es el corazón de Dios. Que Dios es misericordioso. Y estas personas viven totalmente marginadas. Hermanos amados, me ha tocado llegar a familias y ellos en algún instante, de repente, el más compasivo de los hermanos o de las hermanas me dicen: pastor, ¿sabe? Yo tengo un hijo que es drogadicto. Con una vergüenza y una humillación terrible, una familia totalmente, toda la familia humillada por el diablo. Toda. Y una profesora jovencita, porque estoy a cargo de los profesores de religión acá en Valdivia y en la región. Tengo un miedo, pastor, porque mi niñita de 12 años se junta tanto con otra chica, y yo, ¿cómo quitarle esa amistad? Y hay unas relaciones medio sospechosas ahí. Ya ve el lesbianismo obrando ahí. Son demonios que están sueltos en la sociedad y la sociedad no los identifica. Porque si no están en nuestra lógica, si no están en nuestra razón, no los aceptamos. Una sociedad guiada solamente por su cultura humana, por su formación, por sus prejuicios. ¿Cuánta gente endemoniada no hay en nuestros entornos? Familias humilladas, completamente acomplejadas. Tremendas raíces de amargura. Y Dios lo ve todo. Y Dios nos llama a nosotros a hacer luz de esas tinieblas, a hacer sal de esa corrupción, para frenar esa corrupción. Me ha tocado ver muchas situaciones acá en Valdivia, gente que se ve en un aspecto tan hermoso por fuera. Yo aprendí, hermanas y hermanos, que la cara es la mentira de la verdad que oculta el corazón. He aprendido eso. El rostro de la mentira, de la verdad que oculta el corazón. Porque el corazón solamente sabe la verdad de lo que vive, de lo que están viviendo los seres humanos. Tenemos un rostro que lo miramos por un instante al espejo y yo ya me olvidé cómo era cuando me miré en el espejo. Y por eso le estoy hablando con mi corazón ahora, siento mucho lo que se vive, se sufre. Porque yo mismo he sido un hombre despreciado, Dios permitió que quedara inválido, primero de una rodilla, después del tobillo. Y un conjunto de pastores dijeron: no, ya no sirve para ministro. Porque tienen la imagen del ministro, del sacerdote perfecto del Antiguo Testamento. ¿Verdad? Ese es el legalismo. Gloria a Dios. Y la gente no me acepta así de buenas a primeras. Y ese desprecio y esa discriminación, usted la siente, uno la siente. Y en la misericordia de Dios tiene que decir: bueno, no
sabe. Qué pena que se ve tan inteligente y no sabe. Hermanos que son abogados, ellos ya entienden las cosas. Me dicen, bienvenido, pastor. Tienen que saber lo que estoy haciendo para que cambie la actitud. Y por eso digo, el rostro es la mentira, la verdad que oculta el corazón. El endemoniado gadareno tenía todo un sector atemorizado primeramente. Y en segundo lugar, una familia completamente desconocida que tienen que haber tratado de sepultarse vivos por esa situación. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. ¿Y a quién le gustaría eso, no? ¿Por qué hoy día las personas de tan buenos apellidos están en los hogares de ancianos? ¿Por qué familias tan pudientes tienen sus hijos en hogares en nuestro país donde no los van a ver nunca? Y buscan momentos especiales para que ojalá nadie los vea y que van a ver a ese loquito que tienen allá. Esa es la realidad humana, ese es el corazón humano. Dios nos ayude. El endemoniado gadareno es un modelo social. Es un modelo social. No está ausente hoy día. No lo vemos así durmiendo en los sepulcros porque nos lo dejarían tampoco los panteoneros, los cuidadores del cementerio. Hasta ellos lo serían para afuera. Pero gritaba día y noche la tremenda desesperación de ese hombre. No era solamente tal vez un problema mental, tiene que haber sido un problema corporal, porque eran miles los demonios que él tenía. Legión, si hubiera sido una centuria, yo diría son 100 demonios, pero eran una legión. No sé cuánto es una legión, realmente ahí no he sacado esos cálculos. Solo sé los cálculos que pudieron sacar los dueños de los cerdos, ¿ya? Que si le ponemos un cerdito acá en el promedio de acá de nuestro país, un cerdito vale como 30.000 pesos, ya un cerdito bueno para comerse lo que no tenga muy sagrado, ¿verdad? Como 30.000 pesos. Por 2.000, yo saqué la cuenta, eso me salen 60 millones de pesos. Eso costó la liberación del endemoniado. Entonces también es una cuestión de plata, es una cuestión de lucas. Entonces, la gente que tiene, ¿no es cierto?, que tiene al dinero como su Dios, no, esto no puede seguir, esto no puede continuar. No hay que permitirlo. Se gasta mucho, se pierde mucho. Y lo echaron de sus medios a Jesús. Esto es matemática, ¿sí? Hay que traer la realidad a nuestro país y cuánta gente estará en esta postura acá en nuestras tierras. Hermanos amados, el Evangelio es una de las más grandes bendiciones del ser humano. Hoy en día está fracasando, ya fracasó el sistema marxista, se ve el fracaso de la filosofía capitalista. Todas las filosofías no dan resultado con la humanidad. La única filosofía que se mantiene fiel y efectiva y positiva para el ser humano es el Evangelio de Jesucristo. Las buenas nuevas de salvación, la nueva vida, la vida nueva, la vida plena. Eso es lo único. Y por eso el diablo se levanta furioso contra el Evangelio. Y tiene una gran cantidad de evangélicos turbados, inventando formas, sistemas, estrategias. Pero nada resulta, porque no es la palabra la que se está aplicando. La palabra dice, no es con espada ni es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y de esa manera, hermano, el Señor se está moviendo como el viento con su Espíritu Santo en esta tierra, buscando corazones para llenarlos de bendición, para liberarlos completamente de la mano del diablo.
porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino, para eso dice, apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Satanás entendió que Él iba al otro lado a echarle a perder, ¿no es cierto?, una situación ahí, a cambiarle una situación. Y se levantó furioso, pero Jesús vino a eso. Y Él iba a eso. Y se quedó en la barca, descansó, iba a hacer una obra grande en la región de Gadara. Para su conocimiento, mis hermanos, a lo mejor ustedes lo saben, yo quiero hacer aquí un profeta falso. Gadara eran los descendientes los gadarenos eran los descendientes de la tribu de Gad. Una de las dos tribus que no quiso pasar el Jordán, que se quedaron en los valles, en los prados, porque tenían ganado, tenían su crianza, y cuando vino Israel a tomar la tierra de Canaán, la tribu de Gad se quedó ahí al otro lado junto con la tribu de Rubén. Ya. Y después ellos participaron en la guerra, en la conquista de Canaán, pero después se volvieron al otro lado del Jordán y se quedaron allá, y por lo tanto quedaron expuestos a todas las cosas porque ya no participaban en el culto, ya tenían su propio estilo, fueron los primeros en dividir la tierra a su manera. Hermanos amados, hay cosas que Dios las permite, pero que no son su voluntad. Y por lo tanto, si no son su voluntad, no pueden recibir no pueden cumplir el propósito de Dios. Y nosotros decimos, que bueno, Dios permitió esto otro, Dios lo permite, pero no son su voluntad. Dios solamente las permite por la insistencia, porque tiene compasión del ser humano, pero eso no garantiza la bendición. Porque no está en su perfecta voluntad. Entonces tenemos un montón de gente evangélica, ya, que vive con muchas cosas que Dios las permite, pero que no son su voluntad. La gente de Gad, los gadarenos, vivieron así, allá. Se apartaron, pusieron un río por medio. Las consecuencias de que en Israel haya tanto leproso, de que en Israel hubiera habido tantos endemoniados, porque de todas partes andaban endemoniados, andaba gente que tenía demonios de diferentes maneras. No estamos hablando, por eso digo, el modelo de los endemoniados era el gadareno. Pero había gente que tenía cualquier tipo de demonios en Israel. Había una mujer que era devota, asistente a la sinagoga, 18 años estaba en el templo. Y tenía un demonio de enfermedad, dice, un espíritu de enfermedad que la tenía encorvada. Y no podía enderezarse de ninguna manera. Y ahí pasó algo parecido a lo que pasó con los dueños de los cerdos. Cuando Jesús llegó ahí y vio a esa mujer en ese estado, inmediatamente movido a misericordia, porque el corazón de Jesús es misericordia, le dijo, mujer, se libre de esta enfermedad. Y la mujer se enderezó inmediatamente. Pero ¿por qué era día sábado? ¿Qué dijo el diablo a través del dirigente de la sinagoga? Le dijo, tienen 6 días para venir, menos el sábado. Satanás dijo al tiro ahí, esto no puede seguir pasando. ¿Verdad? Esto no puede seguir pasando. Los gadarenos dijeron lo mismo, esto no puede seguir pasando. Miren, hermanos, lo que pasa aquí, cuando viene la familia, los conocidos del gadareno, ¿cómo lo encuentran? Miren, dice que una cosa tan hermosa. Dice, vienen a Jesús y ven, versículo 15, qué hermoso versículo. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido, en su juicio estaba. Vamos por partes, sentado. Sentado es una posición de descanso, de reposo, de tranquilidad. Solo en Cristo hay descanso. Venid a mí, dijo, todos los que estáis cargados y trabajados, hallaréis descanso para vuestras almas. Podemos estar acostados, hermanos, muy relajados en nuestras camas, pero sin descansar del alma.
descanso del Señor es el descanso verdadero, perdón, lo da el Señor. Descanso para vuestras almas. Luego dice vestido. Este endemoniado está vestido. Ya se terminó su desnudez. Se acabó todo eso, Señor, lo viste. El Señor nos da una vestidura espiritual. Él nos da una vestidura espiritual. De tal manera que a la distancia, a donde sea que estemos, las mismas potestades del aire, de las tinieblas nos conocen. Saben que andamos vestidos de Dios, vestidos por Dios, lavados y redimidos por la sangre de Cristo. ¿Por qué un pueblo santo tenía tanta inmundicia como Israel? Porque Israel ha sido llamado a ser un pueblo santo, escogido por Dios, pero habían endemoniados, habían enfermos, había todo tipo de situaciones diabólicas en Israel. ¿Por qué? Porque habían servido a medias a Dios. Servían a Dios y a los ídolos, a Dios y a sus pasiones. ¿Y qué pasa con la iglesia hoy día? Tanto quebranto, tantas raíces de amargura, tantas ataduras. Dice que lo otro que sucede aquí es en su juicio cabal. En su juicio cabal. Está sentado, está vestido y está en su cabal juicio. Dios es el único, hermano, que nos puede dar conocimiento y sabiduría. Conocimiento y sabiduría. Y podemos ser personas que actúan con justicia, con juicio. No vamos a cometer injusticia. No vamos a cometer injusticia. Tendremos un juicio justo, un juicio razonable siempre. Porque vamos a estar pensando primero en Dios, y en segundo lugar en el prójimo, y en tercer lugar en nosotros. Eso hace el Señor. Y eso es lo que quiso hacer con este endemoniado gadareno. Ahora, cuando no les permite ir con él, no fue que el Señor Jesús fuera egoísta y le dijeron, no, tú no te juntas con nosotros. No fue, el propósito era otro. El propósito era que él se quede ahí, vaya y cuente las cosas que Dios había hecho con él. El mismo propósito que tiene con nosotros. ¿Ya? Él se despoja de toda la vanagloria humana y va por una persona. Deja los miles y va por uno. Ahora, la cosa con el gadareno es más hermosa porque él dice que se va, ¿no es cierto? Va a Decápolis y dice, a lo mejor no lo conocían todos, pero le dice, esto hizo el Señor conmigo. No le creían. Y fue a la otra ciudad, porque Decápolis, hermano, no era una ciudad, era una provincia de 10 ciudades. Decápolis, 10 ciudades. ¿Ya? Y este gadareno fue a la provincia de Decápolis, fue a contar lo que el Señor había hecho con él. Ese es el resultado maravilloso de una gran obra de Cristo en una sola persona. Y él va a las 10 ciudades y tal vez no le creen, pero él sigue hablando. Porque no puede dejar de hablar lo que el Señor hizo con él. Va a hablar, va a tocar el tema, habla de su tema. De tal manera que después, con el paso del tiempo, si ustedes leen la Biblia se van a dar cuenta que cuando Jesús va allá, se encuentra la gente, este es el que hablaba, el otro loco, el otro que decía que había sido loco, este. Ya el testimonio estaba, la tierra había sido preparada. ¿Por qué? Por un solo hombre que va y predica en 10 ciudades. Yo no me